eres María, Madre nuestra, esclava humilde del Señor, eres purísima doncella, hoy te cantamos con... Ayer les contaba un poco la historia del bello título María Auxiliadora de los Cristianos. Les hice un poco de historia para que se vea que no es un título inventado por Don Bosco ni por los salesianos, sino que viene de muy antiguo. Los griegos la llamaban Boetheia, los latinos la llamaban Auxilium, que quiere decir lo mismo, como una madre que acude en auxilio de los hijos cuando están en peligro, como un ejército auxiliar que llega a reforzar el ejército regular cuando la batalla pone en peligro este ejército. Un título histórico, pues, les recordaba en particular la victoria obtenida por los cristianos en la batalla de Lepanto, milagrosa en tiempo del Papa Pío V. Les contaba también del asedio que el mismo imperio turco puso en la ciudad de Viena en tiempo del Papa Inocencio XI. Y también les conté de la milagrosa liberación del Papa Pío VII, que había sido encarcelado, hecho prisionero por Napoleón, el emperador ambicioso y prepotente. Y precisamente recuerdo de esa última victoria, el Papa instituyó la fiesta de María Auxiliadora para el día 24 de mayo. Y casualidad les contaba ese año 1815, cuando se celebró por primera vez esta fiesta, allá en Roma. Ese año nació Juanito Bosco, que sería después el apóstol, el difusor de la devoción a María Auxiliadora. Continúo. Los tiempos de Don Bosco fueron difíciles. Solo que ahora los ataques a la Europa cristiana no venían de fuera, de los turcos musulmanes, sino de dentro. Napoleón había muerto, pero el espíritu de la Ilustración y los ideales de la Revolución Francesa, que él había sembrado por toda Europa, habían creado cierto clima anticatólico y anticlerical. Fue un tiempo de inquietudes y sublevaciones. Los liberales luchaban contra las monarquías absolutas. Los italianos buscaban su independencia y unificación. Los protestantes, obtenida la emancipación, se infiltraban entre el pueblo sencillo con agresivo proselitismo. La masonería se había ganado a la clase política. La prensa anticatólica envenenaba al pueblo. El gobierno había dictado leyes para cerrar conventos y dispersar a los frailes. En Roma hubo tales desórdenes que el Papa Pío IX tuvo que huir de noche disfrazado para refugiarse en los territorios de Nápoles. Tiempos difíciles. A fines de mayo de 1862, Don Bosco contó a sus jóvenes, con muchos detalles, un sueño que había tenido días antes. Le pareció ver un mar agitado, en el que muchas embarcaciones disparaban armas de toda clase contra una nave grande y hermosa, capitaneada por el Papa, para intentar hundirla. Hubo momentos dramáticos. Hirieron al Papa y murió. Pero pronto fue elegido otro Papa. La lucha seguía, pero la nave grande avanzaba lenta y segura, hasta que pudo anclar y sentirse segura
entre dos fuertes columnas. Sobre una de ellas brillaba una hostia grande y un letrero que decía «Salvación de los creyentes», la Eucaristía. Sobre la otra columna la Virgen Inmaculada, con el letrero que decía «Auxilio de los cristianos». El simbolismo del sueño era claro. El mar turbulento era el siglo de Don Bosco. La nave grande era la iglesia, presidida por el Papa. Las otras embarcaciones eran las fuerzas adversas a la iglesia. La Eucaristía y el auxilio de María serían la salvación del pueblo cristiano. Todo eso daba vueltas en la mente y en el corazón de Don Bosco. Un día de ese mismo año 1862, Don Bosco le confió a su joven seminarista, Pablo Albera: «Nuestra iglesia es demasiado pequeña. No caben todos nuestros muchachos. Por consiguiente, haremos otra más bonita y más amplia, que sea magnífica. Le daremos el título de Iglesia de María Auxiliadora. No tengo un centavo, no sé de dónde sacar el dinero, pero no importa. Si Dios la quiere, se hará». Otro día, Don Bosco le dijo a Juan Callero, otro de sus seminaristas: «Pienso construir una iglesia grandiosa, digna de la Santísima Virgen. Hasta el presente hemos celebrado con solemnidad la fiesta de la Inmaculada. Pero ahora la Virgen quiere que la honremos con el título de María Auxiliadora. Corren unos tiempos tan tristes que ciertamente necesitamos que la Virgen Santísima nos auxilie para conservar y defender la fe cristiana». Y puso mano a la obra. En febrero de 1863 compró un terreno, pidió permiso al ayuntamiento y encargó al arquitecto Antonio Spezia que trazara los planos. En mayo comenzaron los trabajos de excavación. Cuando el maestro de obras, Carlos Buzzetti, pidió a Don Bosco el primer abono, este no pudo ofrecerle de su bolsillo más que 40 centavos. Pero Don Bosco enseguida lo tranquilizó. «Ya verás, la Virgen pensará en proveer el dinero necesario para su iglesia». Y así fue. Fueron incontables los favores y milagros recibidos por toda clase de personas al invocar a la Virgen con el título de Auxiliadora de los cristianos. En abril de 1866 se colocó el último ladrillo de la cúpula y el 9 de junio de 1868 fue consagrada solemnemente la bellísima iglesia, madre de todas las obras salesianas a favor de la juventud. En ella está escrito: «Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria». Además de la construcción de la iglesia, Don Bosco puso interés en el cuadro que debía dominar el altar mayor. Él quería que la Virgen se viera rodeada de toda la iglesia, terrena y celestial. Pero el pintor, Tomás Lorenzone, tuvo que reducir la visión grandiosa de Don Bosco y pintó a la Virgen rodeada de los apóstoles, que son los pilares de la iglesia. Interesante la imagen de María. Como madre, sostiene en sus brazos izquierdo al niño. Como reina, lleva en su cabeza la corona y en su mano derecha el cetro. Así que madre y reina, es decir, ternura por un lado y poder
por el otro. Aquí hay una imagen de la Virgen con el título de María Auxiliadora. El cetro, es decir, el bastón de mando, la vara, y la corona en la cabeza, como una reina. Y en sus brazos el niño, sí, porque ella es madre y reina. Ternura como madre y poder como reina. Y empezó la difusión en todo el mundo de la devoción a María, bajo la advocación de auxiliadora de los cristianos. Al año siguiente de la inauguración de su bella iglesia, Don Bosco fundó la Asociación de Devotos de María Auxiliadora, hoy conocida con la sigla ADMA, y escribió para ellos diversos opúsculos sobre la historia de esa devoción. Eso fue en 1869. A sus religiosas, la rama femenina de los salesianos, les puso el nombre de hijas de María Auxiliadora, porque quería que ellas fueran el monumento viviente de su gratitud a María con ese título. A su iniciativa de promover las vocaciones adultas, que tan buenos misioneros dio al mundo, Don Bosco le dio el nombre de Obra de María Auxiliadora. A sus primeros misioneros, que partían para el sur de América, les recomendó: propaguen constantemente la devoción a María Auxiliadora y a Jesús sacramentado. Y a todos los fieles recomendaba Don Bosco: sean devotos de María Auxiliadora, confíen en ella y verán lo que son los milagros. En sus últimos años él repartía a manos llenas las medallas de María Auxiliadora. A los necesitados les recomendaba rezar la novena a María Auxiliadora. A los enfermos él los bendecía con una bendición que él mismo había compuesto con la invocación a María Auxiliadora, obteniendo innumerables curaciones. Hoy son otros tiempos, han cambiado la cultura y las circunstancias, pero la necesidad de recurrir a María, invocándola con el título de Auxiliadora, no ha pasado. También hoy en diversos países de Asia y África, de régimen comunista o de religión musulmana, los cristianos son perseguidos, discriminados o asesinados. En Occidente, la acción evangelizadora de la Iglesia se ve contrariada por la cultura materialista, laicista, agnóstica, donde lo que más vale es el dinero, el sexo y los pasatiempos. Entre los mismos que nos profesamos cristianos, el mensaje del Evangelio no es conocido en profundidad. Hay ignorancia religiosa, multiplicidad de iglesias y sectas. La institución familiar es débil, ustedes lo saben, fácilmente se resquebraja la familia y no garantiza la educación religiosa de sus hijos. No se vive con regularidad el domingo y la misa. La pertenencia a la Iglesia Católica no es fuerte y coherente como para evitar el alcoholismo, el adulterio, la pornografía, los conflictos entre familias y grupos. Y aún los más dispuestos a vivir el Evangelio tienen que hacerlo en ambientes donde hay corrupción, narcotráfico, inseguridad, emigración y pobreza. Y hoy añadimos el problema de la pandemia. Así que los tiempos también son difíciles, también los nuestros. También hoy pues necesitamos
el auxilio de María, la presencia, la acción de ella para con sus hijos, para con la Iglesia. La auténtica devoción a María Auxiliadora, pues, no se propone encerrar a la Virgen en un camarín y ponerle delante flores y veladoras, sino invitarnos a salir con ella a los actuales campos de batalla. La devoción a María Auxiliadora es una devoción antigua, eclesial, comprometida y combativa. Así la vivió Don Bosco. Él amó a la Iglesia, defendió al Papa, suscitó vocaciones sacerdotales, envió misioneros a países lejanos, alentó la fe del pueblo escribiendo libros y revistas, multiplicó obras educativas para evangelizar a los muchachos. Termino. En 1885, Don Bosco compuso en lengua latina una bella antífona mariana que expresa muy bien la misión de María como auxiliadora de los cristianos, y encargó a uno de sus salesianos que le pusiera música. He aquí la traducción. Oh María, Virgen poderosa, tú eres la grande y gloriosa defensora de la Iglesia, tú el extraordinario auxilio de los cristianos, tú terrible como un ejército formado en campo de batalla, tú la que sola aniquilaste las herejías en todo el mundo. Defiéndenos del enemigo en las dificultades, en las luchas, en los aprietos, y en la hora de la muerte, acógenos en los gozos eternos. Que a todos los bendiga mucho María Auxiliadora de los cristianos. Adiós, hermanos. Son tantos jóvenes caídos a los que hay que levantar, son tantas manos lastimadas